grabar, luego compartir. Muy bien, continuamos. Entonces, estábamos tocando el tema de la resolución de este ejercicio. Entonces, se plantea para la primera interfaz seno de tita 1 por n1 igual a seno de tita 2 por n2. Acá es importante identificar correctamente los ángulos y los medios. Siempre, si el seno de tita 1 es, tita 1 consideramos el aire, digamos, el ángulo en el aire, n1 debería ser el índice de refracción del aire, ¿sí? Y luego el seno de n, tita 2 por n2. De acá, ¿cuál es la incógnita, digamos? ¿Qué les parece a ustedes? La incógnita, el ángulo que llega al fondo del vaso. Sí, pero en el primer equilibrio, en la primera interfaz. Seno de tita 2. Tita 2 en realidad es la incógnita, no seno de tita 2. Tita 2. ¿Sí? Entonces, hay que aplicar el despeje y luego el arco seno, ¿sí? El arco seno. Y nos termina dando tita 2 un valor de 11, algo de grados, ¿sí? ¿A todo le dio este valor o a alguno le dio un valor distinto? Yo puse solo 11,33, profe. ¿Alguno le dio A mí me dio un valor distinto porque calculé mal, o sea, yo empecé calculando el aceite y el agua, o sea, hice un cálculo solo. Ahí me equivoqué, pero ¿Por qué? ¿Qué cuando interpretación tiene el 11,33 grados, el 11 grados 33 minutos? Bueno, ese es el ángulo que tiene el haz de luz en el medio aceite, es decir, acá en el segundo medio. Si se alcanza a ver, no sé si usted alcanza a ver el dibujo del compañero, fíjense que sí, tenés se ve, sí. 17 grados, después el ángulo se reduce a 11 grados. Este ángulo que está acá en el medio de 2, ¿sí? En el medio aceite, es este ángulo, 11 grados. Y es el ángulo que tenemos que tomar como ingreso, es decir, como dato de entrada para el siguiente cálculo, ¿sí? El siguiente cálculo es lo mismo que el anterior, exactamente el mismo planteo, pero en vez de tener como ángulo de ingreso 17 grados, tenés como ángulo de ingreso 11,33 grados. Ojo que en ese cálculo también tiene que considerar correctamente los índices de refracción, ¿sí? El índice de refracción que va asociado a este ángulo es 1,46, que es el índice de refracción del aceite. Y por último tenemos el 1,33, que es el índice de refracción del agua. Y ahí nos da el resultado 12 grados 41 minutos o bien 12,7 dependiendo qué sistema utilizar. ¿Se entendió este ejercicio? Sí se entendió, sí, profe. Sí, profe. Sí. Más que nada, la mayor dificultad en este ejercicio fue el hecho de no haber tomado dos interfaces y tomar solo una. Y O sea, ahí, yo anoté o sea, anoté tanto el aire como el agua y o sea, el aire, el agua y el aceite, pero no tomé el aire. sí, son dos interfaces porque el haz de luz, como bien, este esquema está clarito acá, ¿sí? Fíjense lo que pasa con el haz de luz. El haz de luz incide en un medio, cambia una vez de dirección y después cambia de vuelta de dirección. Hay dos cambios de dirección, ¿sí? Claro, ¿Está? Bueno, pero se entendió, sí. buenísimo, perfecto. Bueno, ¿algún otro compañero que no sea Jessica, que no sea Juan, que quiera leer el problema 8 o el último problema? ¿Nadie? Bueno, Yo le Leo, leo, profe. ¿lees? Dale. Le leo. Bueno, En un proceso mecanizado en series,
se ingresa una pieza de aluminio a una máquina de control numérico, la cual reduce el diámetro dejándolo en una medida exacta y calibra los lados para que el largo de la pieza terminada también sea exacto. Se presentan a continuación las dimensiones de la pieza en bruto y la pieza terminada. Diámetro bruto, 12 más menos 0,7 milímetros. Largo bruto, 95 más menos 3 milímetros. Diámetro terminado, 11 más menos 0,01 milímetros. Largo terminado, más menos 0,1 milímetro. Se pide evaluar a la expresión de la medición peso de la pieza terminada con su error, considerando que el peso específico de aluminio en particular es 2.580 más menos 50 kilogramos sobre metros cúbicos. B. El volumen del material residual que debe evaluar la máquina por hora en el peor de los casos, considerando que se procesan 200 unidades por hora. Bueno, ahí te corrijo un poquito en el último. Dice el material residual que debe evacuar y considerando que se procesan 320 unidades por hora. ¿Qué significa evacuar? ¿A qué le suena evacuar? Que sale, que Desechar, sacan, que sale fuera. Sacar, ¿sí? se Cuando desecha. uno Sacar, dice evacuar una ciudad, evacuar un edificio, ¿qué significa sacar? ¿Sí? Quiere decir, entonces, esa máquina cumple la función de una pieza bruta, una pieza, digamos, con todas sus caras ásperas, convertirla y llevarla a una medida exacta y a una pieza terminada. Todo ese desperdicio que se genera, la máquina lo tiene que sacar, lo tiene que sacar afuera, porque si no se acumula dentro de la máquina. Entonces, eso significa evacuar, sacar. Bueno, tenemos los datos. En líneas generales, era el ejercicio que tenía un poquito más de dificultad que los demás, porque tenía algunas cosas para pensar. Fíjense ustedes acá. Para calcular el peso, ¿qué datos vamos a necesitar? Para calcular el peso. Volumen y peso específico. Volumen y peso específico, exactamente. Ahí me van a esperar un segundito, tengo que ir a abrir la puerta y ya. Bueno, para llenar el interludio del profesor, yo les quería decir que la mayoría que subió al aula ya les corregí, o se les corrigió, porque no solo corregí yo, sino el profesor Faseschi también. Y hoy me pasó alguien por WhatsApp, ¿sí? Solo me falta ese que yo voy a entregar la nota después. No sé si está conectada o conectado. Así que, bueno, espero que estén conformes con su nota, la mayoría, a los que me tocó corregirles. Le consideré, tuve varias consideraciones, ¿sí? Porque se analiza también el procedimiento, no solamente el resultado, si llegaron al resultado correcto o no, ¿sí? Se analiza el procedimiento, el planteo del ejercicio y esas cosas. Y si les falta poco para la promoción, porque hubieron notas buenas, 55, 65. Había uno que era 68.
que es un alumno que siempre participa, Diego, no sé si está conectado, pero sí, está ahí cerca, ¿sí? Así que en el recuperatorio yo creo que van a llegar, o alumnos como Jessica, Angélica, que siempre están participando, interpreten bien el ejercicio, la consigna, ¿sí? Háganlo con paciencia, ¿sí? Vuelvan a revisar 1, 2, 3 veces, porque están teniendo la oportunidad de tener 48 horas para resolver el ejercicio, cuando si fuese presencialmente tuviesen solamente 2 horas y media, ¿sí? Hasta 3 horas se deja a veces, para resolver los mismos ejercicios, ¿sí? Un poco menos, presencialmente son 5 o 6 ejercicios. Pero igual, vean la diferencia y la oportunidad que están teniendo, ¿sí? Y Siempre. Sí, sí, bueno, eso era lo que les terminaba. quería decir. ¿Listo? Siempre hay que revisar una vez más. No, nunca está de menos revisar una vez más. Mi papá siempre me decía a mí Claro, yo le que revisé. tenés que entregar, siempre entregar lo último, me decía. Nunca, yo me creía muy genio, quería entregar primero, rápido, terminar y entregar primero el examen porque yo quería ser muy buena, muy académico. Y mi papá me decía, no, espera hasta el final, espera hasta el último. Por ahí vos estás sentado 1 hora en tu mesa mirando el examen al pedo, ese tiempo no pasa nada. Pero por ahí descubrís algo que te cambia el resultado y que te lleva de sacarte un 5 a sacarte un 7. Y ahí está la diferencia. Entonces, revisar 1, 2, 3 veces, mirar. Bueno, seguimos con el último ejercicio. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. El recuperatorio serán no los mismos ejercicios, sino que más o menos iguales que esto. Parecido a esto, sí, así más o menos la misma idea, el mismo formato, digamos. ¿Está? Bueno, entonces, fíjense lo que le decía el alumno Kevin, ¿no es cierto? Peso va a ser igual a volumen por peso específico, ¿sí? Vamos a escribir acá porque esto es muy interesante, cómo va a ser el peso y ahí se va a desprender el tema del error. Porque en ese ejercicio la mayoría calculó bien el peso, pero mal el error. Entonces, el peso es igual a peso específico por pi por diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? Diámetro al cuadrado. Por altura, o largo en este caso, porque es una pieza cilíndrica recostada, no es un tanque, dividido 4. Entonces, fíjense acá, ¿qué magnitudes tienen error? Que pueden ser percibibles de error relativo. El largo, profe. El largo tiene su error, exactamente. El diámetro también. El diámetro también, vamos a ponerlo con el mismo color. El diámetro, fíjense que tiene su error y el error va a ser necesario sumar 2 veces porque está al cuadrado, ¿sí? Y lo último, ¿cuál también tiene su error? Que eso muchos olvidaron. Peso específico. Peso específico, exactamente. Y acá está la clave. Son 4 errores relativos. O sea, 4 veces vamos a tener que sumar error relativo. Voy a tener que sumar el error relativo del largo, el error relativo del diámetro 2 veces, sumado 2 veces, y el error del peso específico también. Y la pregunta es, ¿cómo puedo sumar
un error relativo del peso específico junto con el error relativo del largo. ¿Puedes anotar eso? ¿Cómo? ¿Qué querés que anote? Error relativo total. Lo que usted habló sobre... Total va a ser igual Sí. a error relativo del peso específico más error relativo del diámetro más error relativo del diámetro más error relativo del largo. ¿Sí? Fíjense, acá está el secreto. ¿Cómo puedo sumar el error relativo del peso específico con el del diámetro o el del largo, si tienen diferentes unidades en teoría, o no? Hacerle toda la misma unidad. ¿Está bien lo que dije? ¿Cuál es la unidad del El error relativo? Exactamente. ¿Cuál es la unidad del error relativo? ¿Tiene, no tiene? ¿Tiene unidad Nos o no tiene olvidamos de unidad? ponerlo. No, no tiene No unidad, ¿no es tiene cierto? unidad, Tiene es unidad. adimensional. Se cancela y no tiene unidad. Es adimensional. Entonces, todos los errores relativos los puedo sumar indistintamente de la unidad, o sea, de la unidad de la magnitud que provienen, sin embargo. ¿Sí? Entonces, el error relativo total lo hallo de esta manera, ¿sí? Sumando todos los errores relativos, indistintamente de dónde provienen. Yo sumo los 4 errores relativos, porque yo sé que los 4 errores me van a afectar al resultado total. ¿Sí? Entonces, vamos a la resolución. Hallamos el volumen total, luego el peso total, fíjense, que es este. ¿Dónde está? Acá. Este es el peso total. Y luego hallamos la diferencia, ¿sí? Que es esta, 470 miligramos, que eso lo voy a anotar acá cómo se halló. Ustedes hallaron el peso total, ¿sí? Peso total como peso específico por volumen. Y luego van a hallar el error absoluto. Vamos a ponerle delta peso total para que se entienda. Como el error relativo total por el peso total. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Sí? Este es el error del peso total. ¿Se entiende? Pero la clave está acá, en no mezclar esto. ¿Se entiende esto, esta parte? Sí, se entiende, sí. Bueno. Y luego tenemos el ítem B. ¿Dónde estás? Que nos decía la parte de la evacuación de piezas. Fíjense, nos dice el volumen de material residual que debe evacuar la máquina por hora en el peor de los casos. Entonces, acá volvemos al tema del razonamiento, parecido al razonamiento que hicimos en el tema del incendio, ¿sí? Un segundito, voy a poner a cargar el celular porque es mi fuente de datos. Bueno, yo continúo con lo que les decía el profesor. El razonamiento que tenían que hacer, porque les pedía una situación en específico. Bueno, ahí continúa el profesor. O seguí, no hay drama. Seguí, yo te escucho. Bueno, como ahí van a tener, ¿sí?, una tolerancia más o menos para
para hallar, está haciendo la consigna A, ¿no? La B. La B. Bueno, para hallar el material residual que se debe de evacuar, en el peor de los casos, es considerar que el diámetro bruto, ¿sí?, de la pieza que van a moldear, ¿sí?, tiene que tener todo 12 milímetros más 0,7 milímetros, ¿sí? O sea, el mayor diámetro que puedan llegar a tener. Lo mismo con el largo, el mayor largo, sería 95 más 3 milímetros. Y que las dimensiones finales o las dimensiones terminadas sean la menor posible. Entonces, ¿cuál sería esas dimensiones terminadas? ¿Considerar más o considerar menos? ¿Ustedes qué Menos. creen? Menos, ¿cierto? Esa sería la condición en la cual van a tener mayor material residual, ¿sí? Cuando las dimensiones brutas sean las más grandes, ¿sí?, o las mayores, y las dimensiones terminadas sean las menores, ¿sí? En este caso, el diámetro terminado sería 11 milímetros menos 0,01 milímetros. Y el largo terminado, 90 milímetros menos 0,01 milímetros. Lo mismo, por Bueno, ejemplo, y que continúe usted, profesor. Sí. si ustedes están desgranando choclo, qué sé yo, para hacer chipa guazú, ponerle, ¿cuándo van a tener más choclo? Cuando el choclo sea más grande y el marlo sea más chico, digamos. Entonces, esa sería la situación que más volumen de periferia le va a dar. En este caso, para nosotros, el material bueno que nos queda sería el centro y la periferia sería el material residual. Pero es el mismo razonamiento. ¿Cuál sería la situación en que tenemos mayor material residual? Sería que el diámetro de afuera sea el más grande, también en el largo, y que la pieza terminada sea la más chica, lo más chico posible. Lo que más le va a incidir es el diámetro de afuera. ¿Por qué? Porque tiene un error mucho más grande. Luego de definido eso, o sea, de hecho el razonamiento de eso, es sencillo, los cálculos son sencillos, pues son dos cálculos de volumen nomás. ¿Sí? Son dos cálculos de volumen y hacer la resta. Entonces, vamos a la resolución que hizo el compañero. Fíjense. Entonces, él calcula pi por diámetro cuadrado sobre 4 por largo, considera el diámetro más grande posible y el largo más grande posible. Y después hace el volumen terminado, también pi por diámetro cuadrado sobre 4, el más chico posible y el largo más chico posible. Haya dos valores de volumen y después hace la resta de esos dos valores que le da esto. Ese sería el volumen residual. ¿Por qué? Por cada pieza. Por cada pieza, exactamente. ¿Y ahí qué falta? Multiplicar por la cantidad de unidades. Multiplicar por la cantidad de unidades por hora. Pues si voy a decir la máquina procesa 320 unidades por hora, ese valor individual de volumen residual se va a multiplicar por las 320 unidades por hora y va a tener un volumen total de material. ¿Se entiende entonces este tema del material residual? ¿Cómo se calcula? Sí, profe. Bueno, yo creo que estamos ya sobre hora. No tiene sentido ahora que empecemos con movimiento circular uniforme porque mínimamente se requieren 40 minutos para una explicación inicial. Entonces lo que vamos a hacer el viernes, yo voy a arrancar un ratito la clase con las explicaciones iniciales, movimiento circular y los conceptos, y después ya van a arrancar con el profesor Juan la parte de ejercicios. ¿Les parece bien? Dale, profe. Sí, Bueno, profe. estamos todos de acuerdo y no hay nada más que decir. Concluimos la clase. Bueno, Bueno, un abrazo para todos. nos vemos el viernes entonces. Chao. Bueno, el nos viernes. vemos el viernes. Chao. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego.